En este domingo, último de agosto, finalizamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Jesús aprovechó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para dar de comer a una multitud de personas que lo seguían y expuso el contenido del misterio eucarístico. Aclaró que Él era el verdadero pan bajado del cielo para dar vida a la humanidad, necesitada de redención. En la última cena dará a comer su cuerpo sacramentado como pan de vida y a beber su sangre que se derramará en la cruz como bebida de salvación. La Eucaristía es fuente de vida eterna. En el día de hoy se comprueba lo duro que resultó el mensaje del Señor, al que estaban dispuestos a levantar a lo más alto. Sin embargo, su predicación desilusionó a la multitud que lo buscaba por tierra y mar y hasta muchos de los que se consideraban sus discípulos se echaron atrás. En tales circunstancias, formuló a los apóstoles una pregunta que, en algunos grupos religiosos, se pedía que se formulara en momentos de alguna salida: ¿también vosotros os queréis marchar? Nada obsta para que también nos interroguemos en algún momento. La respuesta de Pedro, adelantándose a los demás, fue bien tajante: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy domingo, 25 de agosto del 2024. Lectura del libro de Josué capítulo 24, versículos del 1 al 2 primera parte, del 15 al 17 y 18b. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados. Y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quien queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, de Egipto, de la casa de la esclavitud, quien hizo ante nuestros ojos aquellos prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial 33. Respondemos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Respondemos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Respondemos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Respondemos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. Respondemos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Respondemos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 32. Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres, a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, Él, que es el Salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia,
Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. La Eucaristía, pacto de vida. La primera lectura nos habla del famoso pacto de Siquén en el que el sucesor de Moisés al frente del pueblo liberado de la esclavitud de Egipto, y ya introducido y poseedor de la tierra prometida, convoca a todas las tribus para hacer un pacto, una alianza con Yahvé. ¿Por qué? Cuando los israelitas llegaron a Canaán se encuentran con que sus habitantes tienen sus dioses, sus santuarios, lo cual ha de influir bastante en los advenedizos. No se cambia de la noche a la mañana una cultura religiosa acendrada en la situación social y antropológica de ese pequeño territorio. Este pacto, desde luego, es presentado en la Biblia como el prototipo de la unidad de tribus, cada una de las cuales tenía sus intereses sociales y políticos, e incluso, lo más probable, es que no todas las tribus hubieran tenido la experiencia de la esclavitud de Egipto y del paso por el desierto. Habría que considerar en el marco de la lectura de este texto de Josué una serie de propuestas sobre el origen de Israel en la tierra prometida, que hoy se proponen desde la arqueología y desde un planteamiento de sociología religiosa. Se ha llegado a hablar que el origen de Israel en Palestina es el fruto de una revuelta campesina, cito los autores más famosos, Gemen Denal y N.K. Gottwald, que se ha transmitido a la posteridad bajo un pacto religioso de las tribus para dar coherencia y unidad. No quiere decir que las tesis tradicionales de la Biblia, un grupo de esclavos que sale de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, se deba descartar. Pero la forma en que la Biblia narra las cosas no han de ser aceptadas sin tener en cuenta los datos de la arqueología, la antropología y la sociología religiosa. La Biblia ha escrito su historia desde arriba, desde el proyecto de Dios, eso es lo importante. Pero eso no significa que Israel sea un puro proyecto divino en sus pormenores. El autor de este relato quiere decir que la unidad de las tribus había que conseguirla con un pacto religioso con el que se comprometían en servir a Yahvé y abandonar a los dioses cananeos. Es lo que algunos han llamado la anfictionía a imagen de lo que se conoce de Grecia e Italia, en torno a un santuario común. No está claro este asunto y hoy es históricamente menos interesante. Lo que importa para el autor deuteronomista es el reto constante de la religión de Israel, nunca conseguido, como combaten frecuentemente los profetas y los encargados de la ortodoxia religiosa de Israel y Judá.
El texto de hoy es propio de una escuela teológico-catequética llamada deuteronomista, porque se inspira en el libro de Deuteronomio, idealizando los orígenes y las fidelidades del pueblo a su Dios. Es una propuesta, además, de futuro. Solo Dios puede salvar a su pueblo en todas las situaciones. ¿Es eso así? Para un pueblo que ha construido su vida en torno a Yahvé como identidad, no es y no debe ser nada extraño. Desde el punto de vista teológico y espiritual, tener confianza, en Dios es decisivo. La segunda lectura es uno de los textos más expresivos y polémicos del Nuevo Testamento, ya que el simbolismo de la cabeza y el cuerpo, Cristo y la Iglesia, aplicado a las relaciones hombre y mujer en el matrimonio, ha dado mucho que hablar en estos tiempos de reivindicaciones de los derechos de la mujer. Pero este texto no está escrito en esos términos polémicos reivindicativos. Se trata de hacer una lectura de la familia, técnicamente se le conoce como código familiar, aplicando los principios de la eclesiología. La Iglesia no es nada sin su Señor, que ha dado su vida por ella. Eso no es lo mismo en el matrimonio, donde hombre y mujer están en el mismo plano de igualdad, pero donde cada uno desempeña su papel y su misión. La sumisión es de uno a otro si se entiende positivamente, ya que en el matrimonio no hay sumisión, sino entrega mutua. Pues a pesar de todo, como el prototipo de esta forma de hablar es el romance de Cristo con su Iglesia, el matrimonio debe entenderse así en su realidad radical. Es un romance de amor, de entrega, de generosidad, de dar la vida el uno por el otro, como Cristo y la Iglesia. Este romance de amor tiene todos sus sentidos si el amor de los esposos toma como prototipo el de Cristo a su Iglesia. ¿Quiere eso decir que el amor del que aquí se habla no es el erótico, ni el de pura amistad, ni siquiera el amor familiar, que es un amor específico? Los cristianos pueden vivir todos esos amores, sin duda, y los necesitan. Pero el que da sentido al matrimonio cristiano es el amor de entrega absoluta, a ejemplo de cómo Cristo se ha entregado por la Iglesia. El Evangelio del día es la última parte del capítulo sobre el pan de vida y la Eucaristía. Como momento culminante, y ante las afirmaciones tan rotundas de la teología joánica sobre Jesús y la Eucaristía, la polémica está servida ante los oyentes que no aceptan que Jesús pueda dar la vida eterna. Se habla, incluso, de discípulos que, escandalizados, abandonan a Jesús. Deberíamos entender, a su vez, que abandonan la comunidad que defendía esa forma de comunicación tan íntima de la vida del Señor resucitado. Pero la Eucaristía es solamente un anticipo, no es toda la realidad de lo que nos espera en la comunión con la vida de Cristo. Por ello se recurre al símil del Hijo del Hombre que ha de ser glorificado, como nosotros hemos de ser resucitados. Ahora, el autor o los autores, se permite una contradicción con las afirmaciones anteriores de la carne: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Nunca se han podido explicar bien estas palabras en todo el contexto del discurso de pan de vida, donde la identidad carne es el equivalente a la vida concreta que vivimos en este mundo. Es la historia del Hijo del Hombre, de Jesús, en este mundo. ¿Por qué ahora se descarta en el texto? Porque en este final del discurso se carga el horizonte de acentos escatológicos, de aquello que apunta a la vida después de la muerte, a la resurrección y la vida eterna. Y la vida eterna, la de la resurrección, no es como vivir en este mundo y en esta historia. Tiene que ser algo nuevo y recreado. Es una afirmación muy en la línea de 1 Corintios 15, 50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Este es uno de los grandes valores de la Eucaristía cristiana y en este caso de la teología joánica. La Eucaristía no se celebra desde la memoria del pasado solamente, la muerte de Jesús en la cruz. Es también un sacramento escatológico que adelanta la vida que no espera tras la muerte. Esto es lo admirable de la Eucaristía. Jesús, pues, les pide a sus discípulos, a los que le quedan, si están dispuestos a llegar hasta el final, a estar con Él siempre, más allá de esta vida.
e incluso les da la oportunidad de poderse marchar libremente. Las palabras de Pedro, que son una confesión de fe en toda regla, descubren la verdadera respuesta cristiana: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Todo esto acontece en la Eucaristía cuando se celebra como mímesis real y verdadera de lo que Jesús quiere entregar a los suyos, por ello es un pacto de vida eterna. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.